Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Un gusto saludarles, deseando se encuentren muy bien. Nos encontramos ya en la tercera semana de nuestro tercer módulo, como es Ciencias Naturales, ¿no? A continuación, ustedes ya saben, ¿no? Para quienes están aquí, cuál es la metodología de cada módulo, la tarea, la actividad en clase, el foro y por último, la evaluación final, ¿no? Como tema tenemos aquí la fuerza invisible que configura nuestro entorno, ¿no? Mientras ingresan más compañeritos, voy a compartirles unos minutitos un video para que puedan observar previo a la clase que vamos a analizar en los minutos que tenemos de clase, ¿no? Voy a compartirles. ¿Alguna vez te has detenido a preguntar por qué los objetos caen al piso? Antes de que pudiésemos responder esa pregunta, tuvieron que hacerse otra pregunta dos personajes en el siglo XVI. Ellos fueron Johannes Kepler y Nicolás Copérnico. Lo que ellos se preguntaban era, ¿cómo es que los planetas se mueven? En resultado de estas preguntas fue Kepler quien pudo calcular el movimiento de los planetas en una serie de leyes y en las que pudo descubrir que las órbitas de los planetas son elípticas y no circulares como se pensaba en ese tiempo. Pero aún quedaba una muy grande interrogante por contestar. ¿Por qué se mueven así? Para poder contestar esta pregunta tuvo que llegar un joven inglés, protagonista de la revolución científica en el siglo XVII, llamado Isaac Newton, quien es mayormente conocido por sus famosas leyes del movimiento, donde habla acerca de la fuerza de inercia, de la aceleración y de las fuerzas de reacción. Otro de sus grandes descubrimientos que realizó fue el de la ley de gravitación universal, la cual, según él, la pudo descifrar un día mientras estaba sentado debajo de un árbol donde le cayó una manzana en la cabeza, y entonces se preguntó, ¿por qué la manzana siempre cae perpendicular al suelo? ¿Y por qué no cae a otro lugar o hacia arriba? Al pensar mucho en estas preguntas pudo al final concluir en lo siguiente. Seguramente la razón es que la Tierra la atrae. Debe de haber una potencia de atracción en la materia. Si la materia atrae la materia, debe ser proporcional a su cantidad. Y así pudo publicar su obra cumbre, Los Principia Mathematica, en 1697, donde postuló su famosa ley de gravitación universal, que dice: dos cuerpos se atraen con una fuerza directamente proporcional al cuadrado de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa, que se puede expresar con la siguiente fórmula, donde F es la fuerza de atracción. La letra G es la constante de gravitación universal. M1 y M2 es la masa del cuerpo 1 y del cuerpo 2. Cualquier objeto puede entrar aquí, ya que la única condición es que tengan masa. Y por último, la letra R se refiere a la distancia entre los dos cuerpos. Hace mucho tiempo pensaban que las reglas que rigen el movimiento de los planetas en el cielo y las que rigen en la Tierra, en nuestra vida diaria, eran totalmente diferentes. Pero con esta nueva ley se comprobó que sí eran las mismas. Gracias a esta se pudieron descubrir muchos misterios, como lo era el movimiento de los planetas, el lanzamiento de objetos en la Tierra, las mareas y olas en los océanos, los equinoccios y solsticios en el año, entre otras. Algunos de sus usos actualmente son la creación de cohetes que puedan viajar al espacio, el uso de satélites artificiales que orbiten el planeta,
la predicción y entendimiento de los eclipses, la localización y predicción de la trayectoria de los meteoritos y muchas otras más. Esta es una fuerza que por mucho tiempo no teníamos conciencia, a pesar de que ha estado presente en todo momento de nuestras vidas y por lo tanto es fundamento de toda acción que realicemos. Este fue un muy importante descubrimiento que nos ayudó a entender mejor el mundo en el que vivimos y que dio pie a muchos otros descubrimientos posteriores. Y todo gracias a esta gran fuerza invisible. Como ustedes pudieron ver allí, el tema pues a tratar en nuestra clase del día de hoy, ¿no? Es la fuerza invisible que configura nuestro entorno, ¿no? Cabe recalcar a esto, pues, previo al video que nosotros vimos, vamos a proceder a analizar la diapositiva del día de hoy. No olviden, estimados estudiantes, que al finalizar la diapositiva, nosotros tenemos un pequeño vocabulario, ¿verdad? Del cual ustedes podrán ir haciendo sus propios apuntes y pues las palabras que ustedes consideren pues que van a poder indagar, investigar y ustedes consideren importantes para que puedan ponerlas allí, ¿no? Bueno, iniciamos. La fuerza invisible que configura nuestro entorno son las leyes de la física, ¿verdad? Relacionado a la materia que continúa luego de esta, como es la matemática, como la gravedad, el magnetismo y la electricidad. ¿Se han preguntado en algún momento ustedes por qué la fuerza es invisible? ¿No? Cada uno de lo que acabo de mencionar acerca de la gravedad, el magnetismo y la electricidad, ¿verdad? Son partes de las leyes de la física que configuran nuestro entorno. Esto actúa sobre la materia y la energía. Estas fuerzas son fundamentales para la existencia y la forma en que percibimos el mundo, aunque no podamos verlos directamente. ¿Verdad? Continuamos, como ustedes pueden ver allí en la diapositiva, la fuerza en nuestro entorno. ¿Qué son las fuerzas? ¿Alguna persona que desee participar en la lectura? Ustedes pueden ver allí en la diapositiva. ¿Qué son las fuerzas? Ya, continuamos y dice, ¿no? La fuerza en nuestro entorno. ¿Qué son las fuerzas? Son interacciones entre dos o más cuerpos. Pueden ser ejercidas por seres vivos o también por objetos o cuerpos inanimados. La fuerza no es una característica propia de los cuerpos, porque necesita que haya una interacción. Es decir, además que hay seres vivos u objetos que tienen mayor capacidad de realizar fuerza que otros, ¿verdad? Específicamente, en algún momento ustedes puedan haber escuchado, lo he escuchado mucho incluso de los propios alumnos, al momento de interactuar en actividades específicamente presenciales, ¿no? Como lo es en la educación física. No sé si ustedes pudieron ver acerca de los materiales de resistencia y justamente ahí se indagaba sobre la pregunta que decían, ¿por qué se piensa normalmente que los hombres tienen más fuerza que las mujeres? Alguien hizo esta pregunta, ¿por qué se considera o se piensa que los hombres tienen más fuerza que las mujeres, ¿no? Lo vamos a descubrir más adelante, aunque no es así, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí, y pues más adelante, esto se trata acerca de una característica propia del cuerpo de cada individuo, ¿no? Continuamos y ustedes pueden ver aquí los efectos de la fuerza. Pueden ver dentro del esquema que está en la diapositiva, vemos tres aspectos importantes. ¿Cuáles son? El primero, efecto o cambio en la forma. Segundo, cambio en la dirección del movimiento de un cuerpo. Y tercero, cambio en la rapidez de un cuerpo, ¿no? Y pueden ver ustedes allí el ejemplo que está en la imagen, donde hay dos grupos, ¿verdad? Hay dos grupos. El primer grupo conformado por 4 personas y el segundo también, ¿verdad? En el cual ustedes pueden ver que hay un grupo, pues, que genera más fuerza que el otro. Continuamos y vemos más sobre la fuerza, ¿verdad? ¿Alguna persona que desee participar en la lectura? Aparte de las características ya mencionadas, hay algo que distingue a las fuerzas y que solamente se da en algunas magnitudes. Esta distinción es su naturaleza direccional,
Es decir, que al aplicar una fuerza, sus efectos no solo dependen de su intensidad, sino que además de la dirección en que se ejerce dicha acción, ¿verdad? En general, las fuerzas se representan mediante flechas llamadas vectores. Y ustedes pueden ver aquí, en la imagen está un ejemplo, ¿verdad? Sabemos cómo dice aquí que se llama que es un vector. ¿Qué son los vectores o qué representa esa flechita que ustedes pueden ver allí? Representa intensidad, dirección y sentido. ¿Qué es la intensidad? Es lo que se refleja a través de la longitud del vector. ¿Qué es la dirección? Es la que indica la orientación o posición del vector respecto a un eje. ¿Qué es el sentido? Es el que indica hacia dónde se aplica la fuerza y está representado por la punta del vector. ¿Ya? ¿Cuáles son los tipos de fuerza? Esto es lo que vamos a analizar nosotros. Primero, fuerza de gravedad. Segundo, fuerza de roce. Tercero, fuerza magnética. Y pues al final vamos a ver el final de todas las que hemos analizado, ¿no? Fuerza de roce. Ustedes pueden ver allí en la imagen, ¿verdad? Quizás en la vida cotidiana, las palabras que nosotros solemos usar es un ejemplo por usted quiere mover algo que está cerca suyo o alguien está cerca suyo. ¿Cuál es la palabra usual que se utiliza? Nosotros solemos decir empuja eso o mueve eso, ¿verdad? Algo que está cerca, está en su trabajo, en su casa y quiere mover algo, nosotros decimos, vamos a mover eso, vamos a empujar eso, pero eso es una fuerza, ¿verdad? Que tiene nombre y se llama fuerza de roce, ¿no? Fuerza de roce. Ustedes pueden ver allí de qué se trata este tipo de fuerza. Es cuando tratamos de deslizar un cuerpo sobre otro. Recordemos que cuando nosotros hablamos de la palabra cuerpo, hablamos de una materia y al principio, en el concepto, yo les decía que esto puede ser un ser vivo, como también un ser inerte, es decir, algo material, ¿verdad? Ya, deslizar un cuerpo sobre otro o sobre una superficie, ¿verdad? Nosotros siempre vamos a querer mover de un lugar al otro o sobre algo, ¿ya? Aparece una fuerza que se opone al deslizamiento. Esta fuerza se denomina roce o fricción. ¿Ya? Estas fuerzas son provocadas por las irregularidades microscópicas de las superficies que están en contacto. Mientras más rugosas sean las superficies, mayor será la intensidad de la fuerza de roce. Entre el suelo y el mueble existe un roce, por lo que hay que hacer un esfuerzo para vencerlo. Y ustedes pueden ver allí en la imagen, ¿no? Ustedes pueden ver allí en la imagen a una persona, pues, que está moviendo. Ustedes pueden ver aquí, específicamente puede ser una caja. En la parte de abajo está un texto, ¿no? Donde dice el ejemplo. Miren ustedes la imagen más pequeñita y aquí nos habla acerca de que entre el suelo y el mueble existe un roce. Miren, ustedes pueden ver allí como el suelo, obviamente no es plano, ¿no? Pero vemos allí que existe un roce y que por lo que hay que hacer fuerza para vencerlo, ¿no? Esa es la primera, fuerza de roce. Ya, como les dije, les llego a preguntar o se les puede poner algo. ¿Cuál es el otro nombre que también se le suele decir a este tipo de fuerza? ¿Cuál será? Se denomina roce o fricción, ¿verdad? Se denomina roce o fricción. Por consiguiente, la fuerza de la gravedad. ¿Qué es la gravedad? ¿Se han preguntado en algún momento ustedes qué es la gravedad? ¿Pueden ver ustedes allí? La gravedad es la fuerza que ejerce la Tierra sobre los objetos, atrayéndolos hacia ella. ¿Ya? En el año de 1687, esto es lo que ustedes pudieron ver también en el video, en el año de 1687, Isaac Newton desarrolló la ley de gravitación universal, la ley que rige la acción gravitatoria, ¿verdad? En pocas palabras, la gravedad es la que hace, por ejemplo, en la vida real, que los planetas entren en órbita alrededor de las estrellas como la Tierra que está en órbita alrededor del Sol.
¿verdad? La fuerza gravitacional se mide y se representa en kilogramos de fuerza o de newtons. Ustedes esto lo van a ver justamente en matemáticas, en el módulo siguiente, ¿no? Continuamos. La gravedad. La fuerza gravitatoria atrae a todos los objetos con masa entre sí. En la Tierra, esta fuerza nos mantiene pegados al suelo. Qué curioso, ¿no? Y es la responsable de la órbita de los planetas alrededor del Sol. Qué curioso, ¿no? ¿Se han preguntado ustedes en algún momento cuando ustedes ven, pues, no, las noticias científicas o algún tipo de reportaje científico? ¿Han escuchado ustedes cuando dicen que una persona viajó fuera del planeta, ¿no? Y se han preguntado y ustedes dicen, ¿por qué esta persona, quizás ellos lo saben y nosotros no lo hayamos entendido en algún momento, esta persona fuera de nuestro planeta, estando obviamente dentro de algo, no se mantiene en el piso, ¿no? Sino que, como suelen decir las personas, su movimiento es muy diferente, ¿verdad? Está como en otro espacio en el aspecto de la gravedad. Y ustedes pueden ver la primera lectura del párrafo que acabo de hacer. Dice aquí, la fuerza gravitatoria atrae a todos los objetos con masa entre sí. Cuando nosotros hablamos de masa, hablamos de peso, ¿verdad? Con masa entre sí. Es decir, en la Tierra, aquí en nuestro planeta, esta fuerza de la gravedad es la que nos mantiene pegados al suelo y es la responsable de la órbita de los planetas alrededor del Sol. Es decir, que si en algún momento ustedes le preguntan o ustedes escuchan, ¿por qué nosotros los seres humanos nos mantenemos de pie en la Tierra y no salimos volando, por decirlo así, ¿verdad? Cuando estamos caminando, su respuesta, ¿cuál será? Pues es la fuerza de la gravedad. Es la fuerza de la gravedad que nos mantiene pegados al suelo, ¿verdad? Y esto depende mucho de la masa, ¿verdad? De los objetos, como que nosotros fuéramos un objeto, ¿ya? Y la masa que nosotros contenemos es la fuerza que nos mantiene pegados al suelo. Y esto forma parte de la gravedad, ¿no? Qué clara respuesta. Continuamos. La gravedad es lo que hace que se unan entre sí trozos de materia para formar planetas, lunas y estrellas. La gravedad es lo que hace que los planetas entren en órbita alrededor de las estrellas, como la Tierra que está en órbita alrededor de nuestra estrella y del Sol, ¿no? Y aquí vemos unos ejemplos claros de la vida cotidiana, como ustedes pueden ver allí en la imagen en la diapositiva, ¿no? Según esta ley, la fuerza de la gravedad, ¿no? Todos los cuerpos con masa, lo que les decían antes a ustedes, en el universo se atraen unos a otros. La intensidad de esta fuerza depende de dos factores, la masa de los objetos y la distancia entre ellos. Aquí es donde yo quiero que ustedes comprendan lo que les acabo de justamente analizar. Miren, dice aquí que todo esto, la fuerza de la gravedad depende de dos cosas, como ustedes pueden ver aquí. ¿De qué cosa? De la masa de los objetos, en pocas palabras, es decir, del peso de los objetos y de la distancia entre ellas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es en nosotros, ¿no? Los seres humanos, nuestra masa? ¿Ya? Contra el suelo, obviamente que es la que le decían antes, ¿no? Las que nos permiten nosotros estar de pie, pegados al suelo, ¿verdad? Ahora imagínese usted un globo. ¿Cree usted, dependiendo qué contiene el globo, verdad? Porque aquí dice dependiendo de la masa de los objetos. Ya han visto ustedes, ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero han visto ustedes que hay globos con helio que no pueden mantenerse en el piso, ¿verdad? Porque justamente el globo contiene otro tipo de aire que permite que este globo pues no se pueda mantener allí. Es la masa de ese globo, ¿verdad? Asimismo, existen globos que al momento pues de usted tenerlos se mantienen en el piso pero se mueven con facilidad, ¿verdad? Ahí va comprendiendo usted que es la masa que contiene el objeto que permite que pues se mantenga en el suelo o a lo que está cerca de ella. Primer ejemplo que vemos aquí, ¿no? Vemos a una mujer justamente en movimiento contra un material, pues un material de construcción, una carretilla,
y pues sabemos que obviamente se mantiene en el suelo y el movimiento de ellos es mutuo. Vemos a un hombre, también segunda imagen, que está pues con un, no recuerdo el nombre, ¿no? Pero es como un tipo lanza, con una flecha, y hay cierto movimiento también ahí. Aquí la tercera imagen vemos el magnetismo. Un hombre con un imán, esto lo vamos a ver también más adelante, ¿no? Vemos también a un hombre bajo un árbol donde están cayendo pues manzanas, ¿no? La fuerza de la gravedad. Imagínense que la manzana no pesara, fuera difícil que cayera, ¿no? No se caería. ¿Ya? Vemos aquí también a un niño resbalándose por aquí, ¿no? Y vemos a una persona con patines, justamente haciendo otro tipo de movimiento. Esto en cuanto a la fuerza de la gravedad, ¿no? Nuestra actividad de la semana va a ser dar ejemplos de los tipos de fuerza, ¿no? Continuamos. Y vemos aquí sobre el magnetismo, ¿no? Vemos aquí sobre el magnetismo. Nuevamente pregunto a algún estudiante, alguna persona que esté presente que desee participar en la lectura, de pronto. Sí, ustedes pueden ver allí con claridad la diapositiva. Sí, pueden ver El magnetismo es un fenómeno físico relacionado con la interacción de ciertos materiales que poseen propiedades magnéticas, imanes, objetos que generan un campo negativo magnético. Son fundamentales en este fenómeno. Existen los dos polos magnetismo, norte y sur, que se atraen, repelen entre sí las particulares cargadas, como electrones construyentes magnetismo. Los materiales de magnetismo pueden alinearse y mantener su magnetismo, incluso después de retirar fuerte magnetismo. Este fenómeno crucial, tecnologías como la electricidad y la resonancia magnética y fabricación de dispositivos eléctricos. Perfecto, muchas gracias, Carlos, por su participación. Nos leía Carlos qué es el magnetismo y vemos un ejemplo en la imagen de la diapositiva. Vemos un imán y también vemos clavos, ¿verdad? Como tipo clavos, tornillos pequeños que están adheridos al mismo, ¿verdad? Dice aquí, el magnetismo es un fenómeno físico relacionado con la interacción de ciertos materiales que poseen propiedades magnéticas. Tiene una energía, ¿verdad? Un tipo de energía muy diferente que dice aquí que esas propiedades tienen interacción. Vamos a ver, ¿no? Un ejemplo, los imanes, objetos que generan un campo magnético, son fundamentales en este fenómeno. Nos dice también aquí que existen dos polos magnéticos, norte y sur, ¿ya? Como electrones contribuyen sus partículas, ¿no? O sea, lo que contiene, es decir, la fuerza que quizás nosotros no la vemos, porque a esto suelen llamarle fuerza oscura, ya ustedes después lo van a ver, ¿no? Esto tiene un nombre, obviamente dentro del magnetismo, que pues sus partículas cargadas, lo que mantiene esto, hace que esto contribuya al magnetismo. Los materiales magnéticos pueden alinearse y mantener su magnetismo incluso después de retirar la fuente magnética. Este fenómeno es crucial en tecnologías como la electricidad, la resonancia magnética y la fabricación de dispositivos electrónicos, ¿no? Continuamos y vemos aquí unos ejemplos, ¿verdad? Magnet habla acerca del magnetismo, ¿no? En pocas palabras, ¿qué es el magnetismo? Es el fenómeno de atracción y repulsión de determinados metales e imanes, ¿verdad? ¿Qué son los objetos magnéticos? Son los que se adhieren a un imán. Es decir, que si usted tiene un imán en su mano y sin querer usted se dio cuenta que a lo mejor su reloj, su arete o algo que usted tiene cerca tiene un tipo El de magnetismo. fuerza.
Exacto, tienen un tipo de fuerza, porque muchas veces nos suele pasar que no nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Y sin querer vemos pues cómo se unen, ¿no? Tienen un tipo de fuerza que se adhieren, significa que eso tiene magnetismo, ¿verdad? Quizás usted no lo ve, ¿no? Pero eso contiene magnetismo y son metales, ¿ya? Son metales, ¿ya? ¿Cuáles son los objetos no magnéticos? Miren que aquí hay una diferencia. Miren, aquí dice que si lo atrae y se adhiere a un imán, eso es metal. Todo lo que se adhiera al imán es metal. ¿Cuáles son los objetos no magnéticos? Son los que no son atraídos al imán, al imán. Obviamente, ustedes pueden ver ahí, ¿no? Dice tela, madera y otros. Es decir, que lo que no se adhiere y ni por más que usted intenta y usted dice, es que no se pega al imán, pero me dijeron que esto sí es metal. Entonces usted va a darse cuenta que no era metal, porque no se adhiere. Todo lo que se adhiera a un imán es metal, ¿no? Ahí vamos quedando claro en eso. Continuamos aquí. ¿Qué son los imanes? Son objetos metálicos que crean un área de fuerza magnética a su alrededor, la cual es invisible a la vista del ser humano. Nosotros no la vemos. Ya, y ustedes miren, pueden ver aquí en esta imagen que yo tengo, donde está este imán de dos colores, un color rojo y un color azul. ¿Recuerdan ustedes que hace poco yo acabo de decir que esto tiene dos polos, ¿verdad? Obviamente dentro de esto decíamos el norte y el sur, y no estamos hablando obviamente de límites, no, sino más bien de esto. Y miren, en el color rojo tiene la N, y en el color azul tiene la S. Es decir, que no solo se llama imán, sino que esto tiene como una división y quizás no lo sabíamos, pero aquí lo descubrimos, ¿no? Entonces, cuando usted tenga un imán, usted va a poder decir que el imán está compuesto por dos polos, el norte y el sur, ¿no? Aquí ustedes lo pueden ver y que todo lo que se adhiere al imán es metal, lo que no se adhiere no lo es, ¿no? Continuamos y vemos aquí polos de un imán. Miren, aquí está la explicación clara acerca del magnetismo y como ejemplo el imán. Dice aquí que en el polo norte, es decir, en la parte de arriba, ¿verdad? Dice aquí, es la parte del imán que apunta al norte de la Tierra. Y el polo sur, que está de color azul, ¿verdad? Es la parte del imán que apunta al sur de la Tierra. Y ustedes ven aquí, como les dije, ¿no? Esto no lo vemos nosotros, pero existe y ustedes pueden ver aquí como un tipo de atracción, ¿no? Cómo esto hace que se venga hacia el imán, en pocas palabras. Cómo atrae ciertas cosas al imán y de diferentes lados, ¿no? Vemos aquí la última imagen del cuadro. Dice aquí que la Tierra se comporta como un imán porque posee metales magnéticos del núcleo, dice aquí, ¿no? Si un imán tiene un fuerte campo magnético, puede atraer objetos incluso debajo del agua. Mire usted, ¿eh? Incluso hasta debajo del agua. Y ustedes pueden ver aquí, ¿no? En una imagen chiquita, un imán y cómo está atrayendo, pues, ¿no? A estos materiales, a los objetos o los medios de transporte debajo del agua, ¿no? Interesante. Continuamos. Siguiente fuerza. Siguiente tipo de fuerza. Hasta ahorita hemos visto, ¿no? Recuerden, el magnetismo, que en pocas palabras yo trato de hacerlo para que ustedes lo entiendan y espero quede claro. Y las fuerzas de gravedad, dos tipos. Ah, y fuerza al roce también, miren. Fuerza al roce, fuerza de gravedad y fuerza de magnetismo. Tres tipos de fuerza que ustedes con tan solo la explicación van a poder diferenciarlo, ¿verdad? Seguimos y vemos la electricidad, que es otro tipo de fuerza, ¿no? De pronto, algún otro compañero que quiera ayudarnos con la lectura. Ya, continuamos. Dice aquí, ¿no? La electricidad. La electricidad es una forma de energía que se manifiesta con el movimiento de los electrones de los átomos que hay en la superficie de un material. Este movimiento de electrones es lo que se conoce como corriente eléctrica. ¿Verdad? Es decir, que pues cuando nosotros vemos, en pocas palabras, hablando de energía eléctrica, por decirlo así, decimos que un cable tiene corriente, significa que es el movimiento de electrones, ¿verdad? Es el movimiento de electrones. ¿Y de qué están compuestos esos electrones, ese cable que tiene energía?
Dice aquí de átomos. ¿Se acuerdan ustedes que en el periodo anterior nosotros hablamos acerca de los átomos? ¿Y qué decíamos que eran los átomos? El átomo es la unión de diferentes partículas que forman una materia, ¿verdad? Que nosotros no la vemos, ¿verdad? Es todo lo que está compuesto, por decirlo así, en la energía eléctrica, el cable, por en pocas palabras, ¿no? Seguimos, dice, ¿no? La corriente eléctrica se da cuando se ponen en contacto dos elementos entre los que hay una diferencia de potencial eléctrico. ¿Ya? La electricidad genera otros fenómenos físicos, como por ejemplo la luz, el calor y los movimientos. ¿Ya? Vamos a ver aquí. Y vemos aquí ejemplos. En esta imagen nosotros podemos ver ejemplos de este tipo de energía, de este tipo de fuerza, que es la energía eléctrica, ¿verdad? La energía eléctrica es un tipo de fuerza. Y vemos ejemplos de la vida cotidiana. Y miren, si ustedes se van a dar cuenta en esta imagen, ustedes van a ver unos numeritos al lado de la imagen y aquí pues me está diciendo el tipo, la cantidad de fuerza que este material puede consumir, puede en pocas palabras llevar, ¿no? Y no sé si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, cuando ustedes ya le entregan la planilla de la energía. No sé si ustedes han visto que en la planilla hay una opción, una imagen donde hay, pues dice enero, febrero, marzo, y se dan cuenta que hay unas rayitas están más arriba, otras más abajo, y quizás diga, Kerly, uy, en el mes de julio consumí más energía que en junio. ¿Se han dado cuenta, verdad? Que hay rayitas que suben, que bajan. Ya, ¿qué significa eso? Si ustedes se dan cuenta que aquí hay un numerito, ¿verdad? Esta es la cantidad de fuerza que esto puede generar. Es decir, que esto puede minimizarse como también multiplicarse, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ir viendo aquí. El agua caliente tiene un 3% de fuerza, ¿verdad? Ya ustedes dependen, ¿no? Cuando hay lugares en donde hacen instalaciones y pues ya la persona que sabe de la materia de esa área, él dirá, pues no, hay lugares en que va con fuerza, hay lugares en los que está bajito, ¿no? ¿Se han dado cuenta ustedes? Eso es una fuerza. Ya, 3%. Aquí vemos otra, la cocina eléctrica, miren, 9%. Calefacción, aires acondicionados, 15% y el aire acondicionado 1%. Es decir, que la calefacción tiene más porcentaje que el aire acondicionado. Pequeños electrodomésticos, 7%. Es decir, dentro de eso está la tostadora, la licuadora, ¿verdad? Todos los pequeños electrodomésticos. El televisor, 10%. La refrigeradora frigorífico, 18%. Lavavajillas, que existen, quizás no todos lo usen, ¿no? 2%. La lavadora, 8%. La secadora, 2%. Y el microondas, 2%, ¿no? Las computadoras, 1%. La iluminación, las lámparas, los focos, 18%. Imagínese usted que fuera que usted deje todos los focos encendidos de su casa, ¿no? El horno eléctrico, 4%, ¿no? La cantidad de fuerza que genera cada uno de estos artículos de uso doméstico, ¿no? Continuamos. Bueno, les recuerdo que justamente estoy casi con los alcances de los minutos, entonces unos minutos antes de que se culmine, les doy una indicación para que ahí culmine nuestra sesión, ¿no? No les voy a enviar otro enlace, sino que les enviaré las indicaciones. ¿Ya? Continuamos y dice aquí otras fuerzas invisibles. Les decía yo al principio, ¿verdad? Que existen otros tipos de fuerza que quizás nosotros no los conocemos, pero a esto se le llama fuerzas oscuras, ¿no? Miren ustedes aquí. Dice aquí, además de la gravedad, el magnetismo y la electricidad, existen otras fuerzas invisibles que moldean nuestro entorno, como las fuerzas nucleares, las fuerzas intermoleculares que dan formas a las estructuras de la materia. Estas fuerzas invisibles no solo dan forma al mundo físico, sino que también tienen un impacto significativo en nuestra vida diaria.
desde el funcionamiento de los aparatos electrónicos hasta la forma en que percibimos nuestro entorno, ¿no? Y el vocabulario, estimados estudiantes. Ustedes podrán revisar la diapositiva en la plataforma y les recuerdo que la actividad de esta semana será de poner ejemplos de los diferentes tipos de fuerzas que hemos visto en esta diapositiva, ¿no? En esta